Nos encontramos en este día con un texto majestuoso que podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que majestuoso? Porque es un texto que quiere enseñarnos algo muy, muy grande. Y bien ustedes pudiesen concluir que lo que nos quiere enseñar el texto es aprender a no juzgar a los demás. Sí, ciertamente el texto quiere que tú y yo aprendamos eso, de que nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, porque somos pecadores. Y eso lo tenemos claro, aunque una que otra vez uno no lo cumpla, uno no lo lleve a cabo. ¿Por qué? Porque pues la tendencia, la maña, la costumbre es juzgar, señalar. Hoy el Señor nos recuerda que no está permitido entre nosotros juzgar a nadie de la manera como lo encontramos en la palabra de Dios. Porque el texto nos dice que el juicio es lapidario. ¿Qué significa lapidario? Es decir, es la muerte. Y nosotros comúnmente señalamos, hacemos juicios que a veces no tienen que ver con la muerte física de nadie. Tal vez un pequeño chisme, tal vez una exageración a nuestros comentarios. Señalamos demasiado alguna realidad que de pronto no es tan importante y nosotros la hacemos importante y la exageramos y le ponemos tal vez un tinte de color sangre. Pero la palabra de Dios va más allá de eso que nosotros comúnmente tenemos o realizamos en nuestros juicios. Y es que ante el mal comportamiento de alguien, en este caso por ejemplo la mujer adúltera, quiero aclarar y defender en este momento a María Magdalena. ¿Por qué defiendo a María Magdalena? Porque el texto en ningún momento habla de que es ella. La gente comúnmente se imagina, o es la tradición, de que la mujer que van a tirarle piedra es María Magdalena, y María Magdalena no tiene nada que ver con esta mujer. Al menos el texto no nos dice cómo se llama. Comúnmente la relacionan, pero no. María Magdalena es la que le sacaron 7 demonios. Esa es María Magdalena. Y comúnmente se identifica con la prostituta, pero tampoco la palabra de Dios nos dice que María Magdalena sea una prostituta. De alguna manera, la prostituta es la de este texto, que no sabemos cómo se llama la mujer. Y bendito Dios que no sabemos. Porque si no ya le estaríamos señalando. Y te aseguro que si se llamara Beatriz, nadie bautizaría a nadie con Beatriz, porque es la prostituta de él. Así como nadie bautiza hoy a Judas, a nadie, ¿no? Entonces, menos mal que no le ponen nombre, porque nuestra mente tiende, no, es lo malo, y a señalar. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere señalarnos con no juzgar? Es la venganza, es la exclusión, el rechazo social. Miren, un chisme, un comentario negativo de alguien puede llevar a ese extremo. Dice el texto que la cogieron infraganti en adulterio. Y si la cogieron infraganti, o si la agarraron en el momento, no fue porque alguien se la pilló de la noche a la mañana. Aunque el texto no nos diga, seguramente en el contexto social le venían haciendo seguimiento a esa mujer. ¿Y por qué le venían haciendo seguimiento? Dirán ustedes, si el texto no dice eso. ¿Saben por qué? Porque apenas la agarran, no la cogen a piedra inmediatamente, sino que apenas la agarra, se la llevan donde Jesús. Y quieren exponer a prueba a Jesús. Ese poner a prueba a Jesús frente a lo que manda la ley de Moisés es lo que nos puede llevar a nosotros pensar que la agarran, que la cogen como chivo expiatorio, como conejillo de indias, no solamente para matarla como manda la ley. Seguramente eso ya lo habían hecho muchas veces en la época, porque si lo manda la ley había que cumplirlo, sino por poner a prueba a Jesús. Entonces le venían haciendo seguimiento, la agarran
y la ponen delante de Jesús para ponerlo a prueba. ¿Qué piensas tú? ¿Podemos apedrearla? Es ridícula esa afirmación, porque sabemos muy bien que eso no era la primera vez que lo iban a hacer. Lo venían haciendo durante mucho tiempo atrás los judíos, sino que quieren desautorizar la palabra de amor, de bondad, la palabra de Hijo de Dios, de Mesías, que Jesús está proclamando en su época. Entonces Jesús nos quiere ayudar y nos quiere enseñar que el no juzgar, el no señalar, el no sentirme mejor que alguien, de fondo, muy en el fondo, lo que nos hace a nosotros es ser capaces de comprender la realidad de la persona que pecó, de la persona que falló, de la persona que se la embarró en la vida. Jesús lo que busca es que nosotros no solamente cumplamos una ley, sino que nosotros seamos capaces de entender el fondo y lo que hay detrás de la vida de alguien. Y si esa persona falló, y si esa persona pecó, y si yo pequé, y si yo caí, y si yo me la embarré en la vida, es porque algo hay detrás de mi historia que de alguna u otra forma, sin justificar mi actitud y sin justificar mi mal comportamiento, de alguna u otra forma me llevó a hacerlo. ¿Con qué palabras? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.